Gracias, Señor. Gracias, Rey mío. Gracias, Dios mío. Sí, Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos nuestras naciones, nuestra nación y las naciones. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Sí, Señor. Ante ti, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por esta adoración. Una oración, Señor, de jóvenes de corazón. Nos volvemos a ti, Señor, y clamamos. Oh, oh. Sí, Señor, por nuestra nación. Aleluya. Demos la gloria a Dios porque podemos orar, clamar al Dios vivo. Oramos y clamamos por nuestra tierra. Aleluya. Hoy sí, Señor, te damos la gloria y la honra por esta tu alabanza, este momento, Señor, en acción de gracias de lo sobrenatural de Dios. Hoy tu pastor y profeta Liliana Alicia Salamanca de regreso aquí a Bucaramanga después de unos días del amor de Dios, una invitación que solo nació de su corazón, pero yo dije, heme aquí, yo iré. Y cuando dije, heme aquí, el Señor me tenía una tarjeta como esta. Santo, es esta. Acabo de llegar esta Biblia aquí abierta donde me había ido y la abrí y aquí dice: porque nada es imposible para Dios. Marcos 9:23. Heme aquí, Señor. Éxodo 3, versículo 4. Y cuando la leí, no tenía dudas, estaba pensando, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No entendía el propósito, pero la obediencia no dice que entiendas. La obediencia dice, heme aquí, Señor. Y fuimos. Y el que nos sorprendió fue Dios. Amén. Porque cuando tú estás al servicio de Dios Altísimo, el heme aquí significa que Él va a hacer de tu mano cosas maravillosas. Te va a usar para hacer cosas de la mano de Dios y ver cosas grandes y maravillosas, pero sobre todo encontrar personas maravillosas en el camino, que a veces pensamos que vamos a dar y ellos dan más. Amén. Te habla tu pastor y profeta Liliana Alicia Salamanca de Bucaramanga, Colombia. Iglesia de Jesucristo el Ancla, una iglesia del corazón y diseño del corazón de Dios. Hoy el Señor me regaló una palabra y es que Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y la iglesia del Señor no mora en tinieblas, sino que mora en la luz de Cristo. Este está en Daniel capítulo 2, versículo 22. Y miro la humildad del profeta Daniel, que dice, dice, asombrado y maravillado de que el Señor le había revelado algo. Daniel, aunque tenía una relación profunda con Dios y tenía una sabiduría superior, él sabía que siempre tenía que ir a los pies de Dios. Tenía que ir a buscar consejo. Y él lo hizo, pero él siempre decía, bendito Dios del cielo. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y nosotros, ¿a dónde tenemos que acudir? Siempre al poder de Dios y a su sabiduría. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Hoy, la palabra que el Señor me ha regalado es que Dios es Dios de orden. Y cuando acudí a ese llamado, te tienes que venir. Hermanos, Dios hizo todo. A mí me dejaron aquí hoy en el aeropuerto de Bucaramanga. Con eso le digo todo. Fue tan violento lo que Dios quería hacer y mostrarme la humildad, los corazones de las personas que en su humildad estaban buscando de Dios, que tenían muchas cosas, pero tenían una necesidad y era tener a Dios en el corazón. Como un día tú y yo le dijimos, Señor, heme aquí.
Y yo te quiero hablar de lo que Dios dice, cuando regreses, da siempre testimonio. Y el día que llegamos, miré y dije, Señor, ¿para qué me traes? Pero el Señor fue revelando, mirar ese cielo, mirar la expansión de Dios, mirar lo sobrenatural de Dios, cómo lo mueve uno para abrirle los ojos, para darle un tiempo de reflexión y mirar personas que están buscando al Señor, pero en circunstancias que Dios propicia para moverlo a uno, para también ser de ayuda, como también ellos lo fueron para mí. Y mi hija que me acompañó. Te puedo decir que yo había estado en la parte de los Llanos Orientales, pero en la parte de Villavicencio. Pero yo no había estado en Yopal. La vez pasada pensaba ir, pero no pude. Y esta vez el Señor me envió porque dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis. Un fuerte abrazo. El tiempo de Dios es perfecto. Y en el tiempo de Dios, Él mismo, la llamada, los tiquetes, la estadía, todo. Pero hay cosas que Dios dice, pues este movimiento como es así. Bueno. Y estando allá, fui recibiendo mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y me di cuenta que cuando yo hablaba en la casa de mi sobrina, ella siempre hablaba que yo fui importante en su niñez. Y hay tiempo en que tú vas a cosechar de cosas que hiciste a jóvenes, en la vida de niños. El amor que tú diste, ese un día tiene una recompensa. Dios lo devuelve. Amén. No importa si son los mismos que tú se lo diste, pero otros también te lo retornarán. Todo lo que tú hagas en la obra del Señor, hazlo con amor. Yo no lo aplicaba, simplemente que tengo un corazón de mamá. Y todos los niños que podía, yo me llevaba para la casa, los arreglaba y bueno, como lo hacía cuando dictaba clase en los colegios. Me enamoraba de los niños y para mí mi salón de clase era una casa. Y yo de mi salón de clase hacía un hogar. Y eso hace cuando tú abres el corazón para Jesús. Y tú eres la puerta de tu corazón. Entonces Él habita en tu corazón. Entonces tú vas a manifestar y va a ser el reflejo de su luz. Aquí lo dice Daniel capítulo 2, versículo 22. Y te estoy contando que cuando el esposo de ella me dijo, vente ya. Así me dijo un hombre que pues mirando las características, las cosas, dice, cómo es impresionante esto, ¿no? Lo que Dios hace. Pero estando allá también comienzo a mirar los espacios, mi otro sobrino también. Y también comenzaban a hablar de las cosas importantes que pasaron cuando ellos estuvieron, cuando yo pasé, ellos iban a mi casa y que mi casa fue un refugio para ellos. Un refugio donde habitaba el amor que no faltaba en sus casas, pero hay cosas y casas y hogares, como es el hogar, la casa de Dios, que te llena de su amor y de su paz. Entonces, estando allá, pasaron cosas muy hermosas, se sanaron cosas muy preciosas. Estando allá conocí personas de otros países que laboran allá. Pero lo más importante es que aunque ellos lo tienen todo, ellos estaban buscando de Dios. Y en esa búsqueda de Dios me llevó ayer, donde se hizo la reunión con las familias, a hablar verdad, la importancia del altar, la importancia de leer la Biblia, la importancia de ser obedientes con Dios. La charla fue muy bonita, pero también fue muy fuerte. Pero eran personas maduras porque querían conocer a Dios. Y cuando una persona está madura es porque está dispuesta a cambiar su corazón. Y aunque Dios habló muy claramente, ellos aceptaron el reto. El reto de restituir, el reto de visionar juntos, porque fueron con familias de Yopal que tienen yo me quedé asombrada, hermano, lo que Dios tenía allá. Y vengo todavía porque estoy dando el testimonio y atrás de la semana el Señor me da dando remas para yo poder hablar de lo que pasó.
Pero también miramos cómo es uno de los que está liderando allá el grupo de oración, que es tremendo. Es un hombre de familia que decidieron buscar de Dios. Y decidieron buscar a Dios hombres. Y se decidieron simplemente estudiar y leer Biblia. Y a veces nosotros hacemos del Evangelio algo como exclusivo de aquellos. Pero esa búsqueda de ellos despertó en Dios amor. Y me movió para ir a establecer allá. Amén. No son perfectos, pero cuán imperfectos somos. Que Dios me mostró a mí que Él podía hacer de cosas pequeñas, cosas grandes. Y a veces nosotros pensamos que son 4 paredes. Y hay gente que ha decidido buscar de Dios. Y personas con proyecciones y visiones que pueden transformar una ciudad. Pero ellos decidieron construir con Cristo. Y cuando tú edificas con Jesús, tú levantas y Dios hace proezas en tus vidas. Lo que te puedo decir es que a medida que estuvieron esos días, fueron dados muchos corazones. Y la invitación a la reunión de ayer me dejó a mí asombrada. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces personas que verdaderamente están buscando de Dios, sucede lo de Zaqueo en el capítulo de Lucas, capítulo 19. Y me di cuenta que ellos podían tener una madurez como personas, sabiduría como personas, pero ellos estaban buscando al único y sabio Dios. Y eso a mí, la humildad de ellos, en gran manera, nos enseña que aquel que verdaderamente cambia es una persona que tiene un buen corazón. Y que se ha dado cuenta que por muchas cosas y lo que tengan y mandos o lo que sea que tengan, ellos, a mí me recordaron también al centurión que le dijo a Jesús: mi siervo está enfermo, pero yo soy hombre que milito y yo conozco las órdenes. Por eso, Señor Jesús, si tú me envías tu palabra, yo creo. Y al creer, yo sé que tú vas a hacer la obra en mí. Amén. Y vamos mirando, entonces, que no sé lo que va a hacer, pero Dios sí me envió para estar con ellos ayer y fue algo muy hermoso. Después de la oración, de la prédica, de la reunión, nos apartamos y nos tuvimos de invitación también para hacer la despedida de la pastora. Y un nombre que me dieron todos allá y me quedo asombrado: la búsqueda de Dios es sincera. Luego, cuando también veo que el Señor me tiene una agenda, como la iglesia tiene de aviones, y cuando el Señor me lleva a las fuerzas aéreas, a una invitación que habían hecho de la familia, pero vamos mi hija y yo incluida, yo digo, Dios es perfecto. Lo que te puedo decir es que cuando tú estás en la agenda de Dios, cosas sobrenaturales ocurren, porque estás al servicio. Y miré que a veces las personas tienen, sea mucho, sea poco, yo vi la humildad. Vi cómo los jefes se reunían con sus empleados, con las nanas de sus hijos. Se sentaban en la mesa a leer la palabra ahí ayer. Y se sentaron también al asado con ellas. Y no vi el estrato que el hombre ubica. Yo tengo dinero, tengo dinero. Vi la humildad, como cuando fui a las fuerzas aéreas y vi la humildad de los soldados, del mayor, del coronel, la humildad, y me di cuenta que estaba en tierra de familia, que estaba en tierra de bendición y que Dios estaba haciendo algo maravilloso y era mostrándome que todos eran amigos porque amaban sus hogares. Y me di cuenta que todos estaban trabajando en búsqueda de establecer familias sanas. Y nosotros como iglesia del Señor también tenemos que tener eso. Que no importa si tú eres apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, diácono,
o parte de esa Grace, Señor, que está sentada aprendiendo. La humildad de corazón es lo que más agrada a Dios. Para mí fue una enseñanza. Yo recibí más de lo que di. Y ver los planos familiares fue lo más grande para mí ver. Vi el respeto con que un mayor se agacha a atender a un niño ajeno, pero ama, le tomas fotos. Ver que se quita, o sea, se quita. Yo vi una autoridad. Y ¿sabes qué vi allí también? Vi que hay personas que cuidan de ti, de mí, y no hacen bulla. Simplemente cumplen con su labor y aman su labor. Dejando familias atrás porque están en servicio. Y eso para nosotros que estamos en el ministerio, también para mí es un estudio que yo quiero hacer, que quiero dar. Porque a veces nosotros nos cuesta dejar cosas, pero hay gente que está militando para darte seguridad a ti y a mí, la física, para que tú y yo podamos tener un país en paz, familias en paz. Pero también ellos arriesgan la suya. Y también entonces una tarea que traigo desde ya es orar por ellos, por las Fuerzas Armadas, pero también orar por los empresarios, también orar por las familias, aún de los de las empleadas, orar por las familias en general, no importando el estrato. Cuando vi esa unidad y a mí me metieron dentro de esa unidad y fui invitada a llevar la palabra, y lo que pasó ayer de sanidad, del orden, porque Dios establece orden, para mí fue una honra de parte de Dios ser enviada a vivir realmente lo que están viviendo las familias. Pero hay familias esforzadas y valientes. Lo que te puedo decir que Dios me llevó y me trajo a mi hija y a mí. Y no faltó nada mientras estuvimos afuera. Amén. No tuvimos que gastar sino la acción de gracias. Y cuando tú estás al servicio y te llevan al servicio para que tú aprendas qué es lo que quiere Dios, Dios rompe estructuras. Amén. Entonces estaba mirando que ayer cuando estuvo el servicio fue muy bonito, pero también la liberación, la unión, los hombres decidieron tomar el papel contentos. Y cuando yo encuentro esta mañana, me dice mi sobrina, tía, uno de los líderes compartió la prédica. Yo no sabía. A mí anoche me han dicho, tomamos un poquito de tu palabra, pero yo hasta que la colocaron en Instagram. No le dije yo que lo hicieran ellos. Aún no tengo el video todavía. Pero que sí te puedo decir es que Dios me llevó y me trajo. Y la obra fue de Dios para aprendizaje de mí, decir que hay gente que está trabajando en silencio, que está pasando dificultades por hacer la obra del Señor, por reunir amigos, empleados, personas del común, como tú y como yo, y decirnos Dios a nosotros que Él puede escoger a cualquiera para establecerlo para su obra. Pero también me di cuenta que la llegada que Dios me llevó allá fortaleció sus corazones, al igual que el mío y el de mi hija. Venimos con un espíritu renovado, con una fe como las águilas volando sobre las alturas de Jacob, como dice Isaías 40, versículo 31. Amén. Venimos más enamorados de Dios, porque qué bonito es predicar y servir al Señor. Cosas pasaron muy hermosas, pero también me di cuenta que estaba en territorio de familias. Y nosotros, cada una de las personas que estuvieron a mi alrededor, lo único que le preocupaba era su familia. Los varones levantados por su familia, que hacen un esfuerzo por su hogar. No los vi perfectos, no, qué hombre, no. Vi que estaban buscando. Y la palabra que el Señor nos dio ayer fue la de Zaqueo en Lucas 19. Y
estaba mirando que personas extrañas, Dios mueve a personas desde lugares lejanos a nuestra nación para fortalecer familias. Y aunque no sea esa persona que sepa más, es decidido, y eso se necesita carácter. Ser líder se necesita carácter. La palabra de ayer fue de poner un orden y establecer orden, porque Dios nos dio un orden. Y fue tanto que después me di cuenta en el asado que estaban contentos de la palabra. No te estoy hablando de hombre 23, había un soltero, pero había hombres que están solteros y dicen, pero ¿será que me voy a casar? Y dicen, no te preocupes, que estás pedido, espera tu tiempo. Y nos reímos. Y son personas que tienen su vida, digamos, solucionada en lo material, pero buscan solucionar su relación con Dios. La palabra de hoy que hace Daniel aquí es que Daniel está dentro de un reino. Daniel está dentro de un reino de oscuridad, donde se mueven cosas fuertes. Pero Dios le da un mensaje a Nabucodonosor, que Jesucristo, su piedra edificadora, es más fuerte. Y dice allí que cuando Daniel le ha revelado el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, dentro de su reino habían sabios, brujos, hechiceros y todo gobernador, o sea, todo obra de esos reinos que no tienen a Dios sino a dioses. ¿Y qué vi? Que a través de Daniel, tú y yo somos la luz para manifestar en tierra de oscuridad la luz de Cristo. Daniel no dijo yo soy el más superior, no. Se encontró en un lugar donde no podía cambiar el entorno, pero sí podía mostrar la luz del reino que representaba, porque Dios habita en luz, en la luz. Dios habita en las personas que verdaderamente buscan de Él. La enseñanza de Daniel fue que él estaba dentro de un reino, pero lo que Dios había depositado de él era más grande. Y tú y yo, no importando el lugar, la circunstancia donde estemos, Dios es nuestra luz. Él es nuestra lumbrera. Él es nuestra lámpara. Y Jesucristo es la lumbrera que guía nuestro camino. Dios es luz de día y de noche. Amén. Lo que te puedo decir es que yo estoy en acción de gracias, porque aún los niños, como lo abrazaban. Hermanos, hay cosechas que tú no te esperas, pero esta fue una respuesta de Dios a un testimonio de algo que en mi juventud, cuando estaba comenzando mis años de hogar, esos aprendizajes que tuve, mis procesos y aprendizajes, y que sabía dar amor aún pasando procesos, y que mi casa era refugio porque ahí estaba Dios y aún sigue estando Dios. Y la manifestación de eso fue el testimonio de mis sobrinos ante las demás personas, y que estaban contentos de una visita. Te estoy diciendo de que Dios establece, y el que dijo el que va a hacer, como dijo Pablo, yo siembro, Apolo riega, pero Dios da el crecimiento. Las almas le pertenecen al Señor. Amén. Pero también miramos aquí que, como dice esta alabanza que estaba escuchando, que clamemos por nuestra tierra, es porque se levantó un clamor, se levantó oración. Amén. Y estuve con personas como si lo hubiese conocido durante mucho tiempo. Amén. Pero lo más importante de este testimonio es que ellos me dieron más. Porque cuando esa necesidad que había me ayudó a mí a recibir abrazos, recibir cariños, palabras de amor. Dios me llevó a una tierra de expansión. Se tocó el shofar. Personas que de pronto no entienden, pero ahí van. Y entonces el negocio de Dios es así. A una respuesta como la de Zaqueo, yo quiero ver a Jesús. Y esa búsqueda de esas personas, la mayoría profesionales, ayudó, y que están empleados. O sea, era una búsqueda como la de Zaqueo, y esa fue la prédica. Amén. La prédica fue que Zaqueo, Lucas 19, versículo 9.
Saqueo era un hombre pequeño. A veces nos vemos pequeños para predicar. A veces nos vemos pequeños para todo. A veces nos vemos pequeños para hacer las excusas. Las circunstancias, las excusas. Pero él quería ver a Jesús. Y cuando tú das el paso de fe, cuando tú das ese paso de fe, esa búsqueda, ese encuentro se va a dar. Ese encuentro lo prepara Dios. Mira cuánto tiempo duró Saqueo. Nosotros miramos a veces la lectura, pero si te das cuenta, Saqueo tuvo que hacer movimientos, pasos de fe. Y fue levantarse primero. Segundo, intentar ver y no veía. No miró que eran más grandes que él. Aunque él tenía todo, él se veía pequeño porque todos seguían, la multitud seguía a Jesús. Pero había uno que le estaba costando verlo. Y hay personas que le está costando ver a Jesús, pero el Señor los está observando. Amén. Y él era uno de esos. Como un día tú y yo decidimos buscarle. Saqueo era ese hombre que decidió buscar. Y esa búsqueda está en la lectura bíblica. Un grupo que nace de una lectura bíblica. Y algo está pasando. Y Dios está moviendo. Y mientras ellos comenzaban a hacer eso, Dios estaba haciendo un movimiento allá, pero también uno aquí. Amén. Y ese movimiento de fe hizo que Dios me moviera. Como un día hizo el Señor que Jesús pasara por Jericó. Porque había uno llamado Saqueo que quería verle. Esto es para el que quiere, para el que busca. Ellos no buscaban ni oro, ni plata. Ellos estaban buscando conocer a Jesús. Amén. Pero Dios da más de lo que nosotros pedimos. Amén. Y dice aquí, en el capítulo 19 de Lucas, amén, que dice que él procuraba ver a Jesús. Él procuraba, porque era el jefe de los publicanos y ricos, no era el gerente de donde se movía la plata, hermano. Pero él procuraba, dice, ver quién era Jesús. Y a veces nos preguntamos cómo es, cómo será, pero él decidió dar un paso de fe. Pero dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y muchas personas, cuando tú decides conocer al Señor, te van a decir, tú solo no vas a poder. Las circunstancias te van a dejar, tú eres esto, tú eres un pecador, tú eres aquello. Las multitudes también pueden ser eso. Y te van a hacer ver pequeño de estatura. No importando si tienes dinero o no tienes. Hay circunstancias que te van a decir que eres pequeño. Personas, yo tengo más conocimiento que tú. Yo he caminado más tiempo buscando a Jesús. Yo donde quiera va Jesús, yo trato de buscar. Yo tengo 30, 40 años de estarle buscando. Pero mira que había uno que procuraba ver. Amén. Procuraba ver con sus ojos a Jesús. Ver el reino de los cielos abierto. Esa es la diferencia. Y corriendo delante, ¿qué hizo? Se adelantó a los otros. Él procuraba, era diligente. Y él accionó su fe. Y dice que subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. María, ¿me haces el favor? Él procuraba verle. Amén. ¿Por qué? Ponme la de Saqueo, por favor. Gracias, hija. Él procuraba verle. Entonces, si tú procuras algo y quieres un encuentro con el Señor, tienes que accionar. Tienes que accionar. Y dice que subió. Ellos hicieron a reunirse, a hacer esas oraciones. Ellos subieron. Ellos estaban accionando la fe. Querían conocer la Biblia, hacer un estudio bíblico. Amén. No se sorprendan. El grupo me queda asombrada. ¿Sí? De familias. ¿Por qué era la visión de ellos? Familias. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? Familias. Y no todas eran perfectas. Pero me di cuenta que los varones estaban estableciéndose en esa fe. Y estaban en parejas. Amén. Querían estar en la misma visión. Y mira, él salió corriendo. Amén. Subió a un árbol
Hay veces que tú y yo subimos muchas veces al altar, nos doblamos, hacemos devocional, pero mantenemos firme en esa búsqueda para verle. Para verle. Se repite en este capítulo 19 de Lucas, versículo 4, para verle. Amén. Porque sabía que iba a pasar por allí. Y todo el tiempo en que tú sepas que tienes un encuentro, el Señor va a llegar. El Señor te va a responder. El Señor es la respuesta. No importando las circunstancias. Amén. Y entonces dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Jesús lo conocía. Jesús estaba ahí, cada paso que daba Zaqueo. Jesús estaba en cada paso del movimiento de Zaqueo. Jesús estaba mirando los pasos de fe. Él intentaba verle y Jesús le estaba ayudando. Pero Jesús solamente llamó a uno por su nombre. Lo conocía. Jesús conocía su nombre. Jesús no le dio nombre a ninguno de los demás que estaban ahí ni a la multitud. Había uno que había ido, que tenía la búsqueda. Y ese varón boliviano, un hombre grande, forzado, valiente, con su esposa, había decidido también enseñar a subir a otros. Amén. Y miramos allí que fue, Jesús dijo el nombre fue Zaqueo. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu búsqueda. El cielo está abierto y que vino Jesús y Él sabe y conoce a los adoradores en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Y vamos mirando, amén, que podías decir soy pequeño, pero yo quiero de tu paz, Señor, y yo dejo todo para seguirte. Yo quiero seguirte, Señor Jesús, a ti. Yo quiero que tú seas mi todo, porque tengo todo. Zaqueo pedía para su casa, para su familia, para su hogar. Él estaba buscando su linaje, porque él sabía que venía de lugares celestiales. Amén. Amén. Y dice, Zaqueo, date prisa. Fue el único nombre que reconoció porque él subió. Él fue el único que decidió subir. Como esas familias decidieron subir. Y cuando sabían que la tía iba para allá, todos se alegraron. Todos se alegraron en esos hogares. Y se levantaron y fueron a escuchar la palabra. Amén. Y realmente esta fue la palabra diferente a lo que te estoy diciendo hoy. Pero a la necesidad que había allá. Pero lo que hay aquí ahora es para decirte que Dios conoce tu nombre. Que Dios conoce tu nombre. Él dijo, Zaqueo, date prisa, apúrate, apúrate, apúrate. Como un día le dijo el ángel a Pedro, apúrate, ponte y síguete las sandalias, pítete rápido, vamos. Porque las cosas de Dios cuando Él llega son aceleradas. Amén. Yo no entendía, pero todo iba así tan rápido, dándose tantas cosas. Pero Dios sí sabe. Y Él le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él dijo, hoy vine y pasé por aquí, Zaqueo, porque tú subiste, porque el cielo te vio. Y he venido hoy en respuesta para tu casa. Porque Dios es Dios de familia. Rakataba y Shama Rakatae. Entonces, Él descendió a prisa, escuchó la voz y accionó. Y lo llevó y le recibió como gozoso. Así me recibieron esas familias allá, gozosas. Sean 3, sean 4, 5, 1000, 20, 1000, 1,000,000. Para Dios es importante aquel que sube a buscarle, para verle. Amén. Y como dice el Señor, he aquí una respuesta a sus oraciones. Pero también una respuesta para conocer mi ministerio aún más. Para saber lo que Dios a través de mí
puede hacer con ellos. Y me mostré tan pequeña y le di mi testimonio y le dije que había que morir para que viviera Cristo. Él subió cuando Zaqueo murió a sus vanidades, cuando Zaqueo murió a las riquezas, murió a todo lo que le apartaba a Dios. Cuando Zaqueo murió a la carne, vivió Cristo en su corazón. Por eso él pudo subir, pero también pudo bajar, para abrir su casa, la puerta de su corazón y su casa a Cristo. Zaqueo llevó la palabra de Dios viva, al Dios viviente, que tenía en ese momento Dios los estrados de sus pies pisando la tierra. Estaba diciéndole: quiero ir a tu casa. Amén. Entonces estaba gozoso, porque la iglesia de Dios, cuando busca al Señor, está gozoso. Y eso fue lo que vi en esas familias. Vi un gozo, una paz. Hay hermanos, ahí no vi paz. Y me dice: pero estamos aquí, pero tú no te has dado cuenta, le dije yo al varón que está dirigiendo, a Fernando y a su esposa Alejandra, a mi sobrina, a su esposo, y a los que acudieron a esas citas que tienen ellos allí. Como esto me recordó también, como cuando el Señor le preparó el corazón a Lidia, para que cuando Pablo fuera, Lidia tuviera ese gozo y pudiera transformar su casa. Yo estoy agradecida. Yo recibí más. ¿Sabes por qué Jesús llegó ahí? Porque el cielo se alegra del que se arrepiente y le busca y vuelve su rostro al reino, a casa, de una forma verdadera. Amén. Entonces dice que la gente que hacía, cuando tú cambias, no prestes atención a lo que la gente diga. Que yo sé más, que ahora que esto, que... Pero yo pude ver que de la humildad Dios hace cosas mayores. A veces nos vemos pequeños, pero para Dios hacernos crecer, la aventura de crecer de Zaqueo fue esa. Y la aventura de crecer de la iglesia de Jesucristo el Ancla ha sido esa: seguir a Jesús. Abrió las puertas de su casa para habitar en las alturas de Jacob. Amén. Y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy. A los pobres había ablandado su corazón. Sabía dónde había fallado. Pero también dice: si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La restitución. Amén. Zaqueo aprendió a servir y a restituir. Amén. Y esa es la iglesia de Dios, de la enseñanza. La lectura bíblica, la oración, la búsqueda, el ayuno, te van a llevar a que tengas una respuesta de Dios sobrenaturales. Zaqueo hizo algo muy sencillo, que para gente, pero eso es muy sencillo, pero no lo hacen. Les cuesta vivir, les cuesta servir y les cuesta restituir. Amén. Pero Zaqueo estaba tan decidido a restaurar su linaje y ser parte de un linaje universal, de un imperio eterno, porque él en el camino se había enamorado y sabía que él no era del mundo, él era de Dios Altísimo. Él es de Dios Altísimo. Tú eres de Dios Altísimo. Todo tu ser y tu alma saben que tienen un dueño. Jesús vino a rescatar a uno, pero que ya sabía que había que pagar un precio. Y racataba ella. Jesús le dijo, oí la respuesta cuando él dijo que reconoció lo que había hecho, mostró un arrepentimiento. Jesús le respondió: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál casa? A la de Zaqueo, la que se había preparado y había abierto la puerta. Por cuanto en él también es hijo de Abraham. Se le restauró el Jehová Jireh, la promesa jurada, la palabra, la promesa jurada y sellada para los hijos de Dios. Y este testamento que tú y yo leemos todos los días
es lo que tenemos que tratar de leer. Es lo que tenemos que tratar para elevarnos, para sujetar la mente, el corazón, el alma y todo nuestro ser al reino que tú y yo pertenecemos, porque somos peregrinos aquí, aleluya. Pero nosotros tenemos derecho, como hijos de Dios, a pesarla y a poseerla, porque es de nuestro Padre. Esa fue la honra que Cristo nos dio al darnos la victoria en la cruz. Zaqueo también venció, porque se entregó su todo. Y fue una casa para dar un testimonio que aquel que busca al Señor y da pasos de fe, Dios lo ve. El nombre que se lee aquí directo, no dijo, ven a mi casa, dijo, Zaqueo. Como un día me dijo a mí Liliana, y como un día te dijo a ti, ven a casa. Hoy, la bendición de Abraham es que somos como las estrellas del cielo, nuestras bendiciones. Y como la arena de la orilla del mar, y poseyendo las puertas de nuestros enemigos. Ese es el manto que nos cubre a ti y a mí. Y esa es la palabra que habla el capítulo 6 de Hebreos. Puedo leerlo completo o leerlo desde el versículo 12 hasta el 20. Porque Hebreos dice que nosotros debemos estar anclados en Cristo. Zaqueo pasó tormentas, Zaqueo pasó cosas, pero se sostuvo firme en que él le iba a ver. Y esa es la idea con Job, hasta que Job le vio. Dios hizo un trabajo tan hermoso en el corazón de Zaqueo, que él no amó el dinero, él amó su casa, porque era casa de Dios. Amén. Cosas como esas, maravillosas, que Dios trae para mí es sobrenatural. Pero todo está desde los ojos que lo perciben. Cómo se ve la belleza de las personas. Porque el mundo da un tipo de belleza, pero el cielo conoce la verdadera belleza. Hermanos, yo lo que le puedo decir es que en esta acción de gracia, gracias al Señor por este tiempo de amor. Porque hay gente que está diciendo, estamos levantando, estamos haciendo esto, estamos buscando, mientras hay gente en la iglesia de dentro que hay que empujarlos a que hagan un grupo de oración. Hay personas dentro de la iglesia que llevan 20, 30, un año, 3 años, 4 años y no lo intentan. Estos jóvenes preparados en Bolivia por la iglesia, ellos vinieron, pero él se lo ganó Dios. Y él tiene una visión de lo que va a hacer Dios en su vida, como también en las personas que están allí. Y si tú estás llevando a tu grupo a Dios, es porque Dios sabe que tú eres una buena casa. Amén. Yo te puedo decir que hay gente que está buscando de Dios fuera de 4 paredes, porque quieren conocer verdaderamente al Señor, porque también quieren leer la Biblia diariamente. Pero ellos no iban por un milagro. Ellos iban porque querían ver al Señor. Por eso el Señor me dio esta palabra. Diferente, la dio de otra forma, pero lo que para hoy lo que está diciendo el Señor es que hay personas que para el mundo son pequeñas, pero para Dios son grandes. Y lo que le dijo el Señor, que los Zaqueos son aquellos que buscan conocer verdaderamente al Señor y llevarlo a su casa, a su familia, a su parentela. Buscan llevarlo a aquellos que verdaderamente quieren que conozcan al Señor. No son perfectos, tienen muchas dudas. Pero Pablo dijo, yo siembro, hay que dar por lo que riegue. Pero eso sí, el crecimiento se lo va a dar Dios. Amén. Amén. Y vamos mirando. Entonces, aquí que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también porque había búsqueda, no nos equivoquemos. Pero también porque Zaqueo, cuando él respondió cuáles fueron sus faltantes, mostró un arrepentimiento y dijo, también restituyo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es buscar verdaderamente al Señor. Yo vengo
más en la aventura de a crecer, como está hablando esta pastora de esta iglesia, el crecimiento lo da Dios. Pero Dios me dio más cuando conocí personas de mando, personas muy humildes. Yo te puedo hablar que conocí la humildad en personas grandes. Y no estoy hablando de cargos, no, estoy hablando, es que han tomado la decisión de buscar del Señor. Y eso es lo que tiene que nosotros como pastores. Y cuando se le habló claro del orden de Dios, de pronto el que estaba diciendo, habían cosas que no, pero Dios se las dijo a todos. Y esa es una cosa, aceptaron. Aceptaron darle un orden a su vida. Eso habla de una madurez espiritual. Porque Zaqueo en el versículo 8 dice, amén, reparo, restauro, pago, y si no serví porque estaba haciendo dinero o estaba en vanidades, sirvo a los pobres. Amén. En cualquier caso, el servicio de Zaqueo lo sabe Jesús, pero Zaqueo fue el único nombre de esa charla en el capítulo 19, versículo 1 al 10. Un hombre que había dispuesto su corazón para Dios. Dios busca corazones dispuestos. Ya encontré de sobra gente que solo quería conocer a Dios. Hombres, parejas, familias que solo querían el bienestar de sus hijos. Porque eso sí, no es salvo su casa, porque halló gracia en los ojos de Dios, pero también porque se esforzó y no se detuvo en esos 120 años de pegar un clavo con su casa. Si el uno fallaba, el otro subía, pero ahí hasta que estuvo lista. Y por esa fe de uno, condenó a muchos. La fe de Abraham nos multiplicó como pueblo a ti y a mí. Por eso Jesús tuvo que venir a restaurar. Y queda claro que es la bendición de Abraham. Pregúntate, que somos como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, y poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Lo demás que pasó, eso queda en lo espiritual, queda de la mano de Dios para que me usó allá. Pero sé que Dios pisó primero. Dios puso bandera primero. Y cuando Dios pisa primero, ya Él sabe lo que va a hacer. Amén. Pero Dios es Dios de familia. Él le dijo, me es necesario ir a tu casa. Él no me dijo, ven y te hago aquí la conversión. Quiero tu casa completa, Zaqueo. Quiero tu casa completa, Zaqueo. Hoy yo he decidido posar en tu casa. Y él abrió su casa, pero su casa estaba lista. Su casa estaba preparada porque él había estado buscando. Y en esa búsqueda tuvo que haber preparado y haber perfumado su casa para que Dios hubiese deseado, Jesús, haber conocido su nombre. No miró a nadie sino al que tenía una búsqueda sincera. Y allá fue a posar Jesús. Y a restaurar una bendición eterna a la que tenemos derecho los hijos de Dios. Le quiso decir Jesús que él estaba aprobado en el cielo, que él había sido aprobado para servicio, que había sido aprobado para restituir, que había sido aprobado para dar un testimonio de una conversión genuina, porque aprendió que más vale nuestro testamento que la gracia del hombre o la benevolencia del hombre. Amén. Lo más importante es agradar a Dios. Y Zaqueo había agradado a Dios, al reino de los cielos. Y Jesús vivo que caminaba y el estrado de los pies de Dios estaban pisando la casa de Zaqueo. Yo te invito a que vivas esta experiencia como esas personas que decidieron, no tuvieron sino que tomar la decisión de reunirse como familias, y en respuesta me envió. ¿Qué va a hacer Dios? Él sabe. A mí no me lo ha dicho, pero sí sabe lo que va a hacer. Pero si me movió hasta allá, es porque algo va a hacer. Y no, como te digo, me llevaron y me trajeron hasta el aeropuerto. Lo demás, de eso se encargó Dios.
Lo único que tuvimos que pagar nosotros realmente fue el transporte de aeropuerto hasta acá. Amén. Porque así obra Dios cuando hay gente y hay una casa, hay una familia que ora, envía. Dios me envió y Él sabe lo que va a hacer. La invitación es que recibas al Señor Jesús. Como saqué un día, quería verlo, pero Él se restauró su linaje. Y hoy el Señor quiere verte. El Señor quiere que hagas como Saqueo. Comienza con pasos de fe, paso a paso. Porque nos estamos perdiendo muchas veces un testamento real, imperial y soberano del único y sabio Dios. Está aquí. Más de 3.700 y todas las promesas que día a día, mira que a cada generación el Señor le añadía una promesa. Pero la mayor promesa es ser hijo de Dios. Eso fue la tarea de Jesús. Restaurar esa promesa. Salvación y la promesa de ese manto como las estrellas de los cielos. Amén. Que la paz del Señor esté sobre ti. Hay personas que habían apartado un tiempo para Dios, que ellos habían decidido reunirse como familias y decirle: Señor, somos imperfectos, no sabemos ni cómo estamos, pero sí queremos conocerte. Y esa es la verdadera búsqueda para conocer a Dios. El Evangelio de Dios, Pedro le dijo al de la hermosa: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y se levantó. Dios quiere una iglesia levantada. Dios está levantando a su iglesia. Dios quiere gente firme en la fe. Dios quiere gente que aunque el mundo los vea pequeños, para Dios son grandes. Eso que dijo Saqueo. Le dijo: heme aquí. Voy a subir por mi casa. Yo quiero la salvación para mi casa. Yo quiero poseer todo esto que tenía del país como republicano, y esa plata era del mundo, pero él tenía las bendiciones universales celestiales que nos habla Efesios 1. Así que yo te invito hoy a que tomes una decisión muy sencilla: decirle sí a Dios. Sea que esté bien o que estés mal o como estés, no lo busques solo por un milagro y lo que tú quieras. Búscale porque tú perteneces a un reino único, eterno y soberano. Tú perteneces a la iglesia de Cristo. Jesús no vino solamente a establecer esto. Y había uno entre los estudiantes que era bien difícil ahí, pero no difícil en que no aceptaba, sino que mantenía una estructura antigua. Pero Dios me dijo: déjamelo, es que este va a ser mi testimonio. Entonces, a veces lo más hermoso es que este gravio se vino conmigo, nos trajo. Así que para que veas tú cómo obra Dios. Dios obra de maneras asombrosas. La agenda de Dios no la conoce nadie, como dice Jesús. Solo Él lo conoce, ni aun los ángeles. Pero Jesús sí caminó donde era llamado, invocado su nombre. Él le decía, me imagino esa alabanza. Tenía que ser esa alabanza para que la respuesta ya ha dicho, decirle porque es necesario que pose en tu casa. Tenía que decirle: entra a mi casa, entra en mi casa, Señor. Y hoy yo te invito a eso. Que prepares tu corazón para esa visitación. Que prepares tu casa para esa visitación. Porque Él quiere bendecir tu casa. Él quiere, amén, que seas llamado hijo de Abraham, reconociendo un linaje, a la promesa eterna, a un amigo de Dios. Dios quiere una iglesia amiga. Dios quiere una iglesia enamorada. Hoy yo te invito a que creas en nuestro Señor Jesucristo, a que hoy invoques el nombre del Señor Jesús, pero sobre todo que sepas que Jesús es intercesor entre el cielo y la tierra. No hay más nadie. ¿Qué envió, Señor, a un profeta allá? Hermano, lo espiritual, eso queda entre Dios y su sierva. Pero sí sé que Dios grandes cosas va a hacer y está haciendo y hará.
por ti, por mí, porque ya el precio pagó. Ahora viene una gloria postrera que será mayor que la primera. Hoy te invito a que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, versículo 31. Aún el eunuco que venía de Etiopía le dijo a Felipe: ¿y qué debo hacer? Y él le predicó a Felipe, lo enamoró. ¿Y qué debo hacer? Cree en el Señor Jesús, en esa victoria por ti, por mí. Y el eunuco se enamoró y dijo: ¿quieres bautizarte? Se bautizó sin problema. Entonces, los obstáculos son las multitudes que se ven ahí, que a veces podemos nosotros para mirar los problemas como un impedimento de llegar a Dios. Amén. Zaqueo no tenía ninguno. Zaqueo lo tenía todo. Pero Zaqueo quería ver a Dios. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. Que es para todos. Que habrá milagros, sí. Pero lo más importante es la salvación. Lo más importante para este tiempo, amados, es la salvación. No te equivoques. Porque la plata no te va a llevar al cielo. Ni la queja. Amén. Él lo dejó todo. Zaqueo, heme aquí, yo iré. Zaqueo no le interesó la multitud ni lo que pensara. Él pasó adelante. Él pasó adelante. Cuando te llaman a ti, ¿quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere recibir al Señor? Zaqueo dijo: heme aquí. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero cambiar mi condición. Dios te bendiga, Pastora Erika en Estados Unidos, Pastora Mayrelis en Camarones, Guajira. Dios te bendiga, amada Viviana Cenejo León, allá en Sogamoso, princesa del Señor. Es creer a Dios. Zaqueo lo hizo firme y convencido, porque ya todo lo que le tenía no le daba linaje, pero le fue restaurado el linaje. Así que hoy, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Tener un altar en relación con Dios es leer la Biblia. Me dijeron: ¿y qué debo hacer? Pues otra familia esta mañana llegó a despedirse, hermosos, y abrieron su corazón. ¿Qué debo hacer? Lo que te estoy diciendo hoy, que si has tomado la decisión de formar familia, y si algo ha pasado, todo vale la pena. Cuando iba en el avión para allá, para Yopal, se me sentó una familia de empresarios al lado. Pero ella necesitaba hablar, porque habían establecido ya un bebé. Y era tan hermoso y el niño bastante inteligente. Y ella dijo: ahora trabajo virtual. Me tocó dejar un poquito de lado la empresa. Ahora está mi esposo, pero yo tomé la mejor parte. Porque yo quiero sentarle bases a mis hijos. Que todo lo que tú hayas hecho, así te hayan pagado bien, mal, lo que sea, no importa. Todo lo que hayas hecho tú por tu casa, y tú has sentado bases y le has mostrado el camino del Señor, no te sientas mal, no importa. Porque Zaqueo, que era del linaje, se había salido, pero retornó a casa. Porque lo que a Dios le pertenece, una oración de una madre, de un padre, te envía también a predicar la palabra, una búsqueda. Aún Zaqueo fue la casa completa de Zaqueo, como fue la casa completa de Noé, la casa completa de Abraham, de la cual tú y yo somos parte. Que un día no estábamos, pero el Señor nos hizo subir y Él llegó a nuestra casa. Abrimos el corazón y le dijimos sí. El eunuco etíope, Felipe el etíope, ahí está un evangelio. Es fe. Y Jesús tuvo en fe de que pagó un precio porque creyó que tú y yo abríamos la puerta de nuestro corazón. Hechos 16:31, la iglesia de la llave dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, pero se bautizó también en el camino, él y toda su casa. Yo no sé ustedes, José, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo te estoy hablando que entró un tiempo de trabajar por la familia. No es en vano, no es en vano. Hay trabajos, vi gente esforzada, gente, hombres que habían tomado la decisión de pelear la batalla de la fe por su casa.
con sus parejas, cuando me enviaron y mandaron a buscar, ven por unas cosas, porque se acordaron cosas que en su niñez me tuvieron también apoyando. Y aunque tenía un hogar y su mami era bonita y también, pero también había amor de esta parte. Y la invitación y la honra fue para mí, porque ellos me honraron, Dios me honró. Que todo lo que tú hagas vale la pena, de buena fe y con amor vale la pena. Si no te los pagan unos, Dios lo va a pagar con otros. Amén. Así que esa es la palabra de hoy. Zaqueo pasó adelante y el Señor le visitó. Cuando tú recibes al Señor Jesús, tú pasas adelante. Eso es lo que significa el paso adelante. Cuando tú un día dices, pasen adelante lo que quieran recibir al Señor, y comienza una historia de amor, de crecimiento. Y estas personas me dejaron a mí enseñanzas que las quiero escribir y tendría que hablarte de ellas. Porque dice, cuando Dios te envía, tú tienes que retornar y dar el testimonio. Y el testimonio es, heme aquí y estoy en casa. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Porque realmente Dios no nos ve pequeños, Dios nos ve con potenciales para recibir muchas sus bendiciones. Así que yo no sé por qué puede estar pasando, pero hoy Zaqueo lo tenía todo. Lo único que necesita ver a Cristo. Díselo hoy, adórale, que Él entre en tu casa y en tu vida. El todo es tener a Jesús en el corazón. El todo es hablar del Evangelio. El todo es tu testimonio. Porque el todo tuyo es que las obras hechas con amor se ven, las vas a ver, porque Dios recompensó a Zaqueo porque halló agrado ante sus ojos. Y fue el único nombre que se dijo en este capítulo 19 de Lucas, versículo 1 hasta el 10. Para Dios tú eres importante. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Y hoy la iglesia de Jesucristo del Ancla, una iglesia enamorada, un diseño de Dios el Altísimo, solo tiene que decir gracias. Porque primeramente yo soy discípula de Cristo. Nunca podemos dejar de ser discípulos. Arregla tu altar, lee la Biblia, sujeta tu mente. Tengo la mente de Cristo. Él hizo una obra de amor para mí y yo quiero verle porque necesito de ti, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a adorar. Le damos la gloria al bendito santo nombre de nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, por esa obra de amor, de enamorarnos del Padre, del reino de los cielos y de su poder, del cual nosotros tenemos la identidad celestial, hijos de Dios Altísimo. Y al Espíritu Santo que nos sella. Ahí camina la iglesia. Díselo. Entra en mi casa, entra en mi vida. Muévela, que duele. Dolía anoche, pero ellos se levantaron en fe. Ellos se levantaron. Y Dios quiere una iglesia que se levante, que no mires las quejas, sino vea la victoria, que camina la victoria. Ya me están escribiendo ya. En mi casa, entra en mi vida. Díselo. Sana todas las heridas. Díselo al Señor. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Hay que comer del palo así como oro. Eso no le gusta a todo el mundo. Eso es para el que sube. Díselo al Señor, que entre en tu casa. Que Dios te bendiga. Demos la gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Señor, guarda nuestra casa, cualquier retaliación del enemigo. Rocía toda la tierra con tu sangre preciosa, Señor. Cada casa, cada hogar. Las familias, Señor. Señor, coloca inquietud en ellos. Oh Señor Jesús, te amo la gloria y la honra, porque no jamás te hiciste sacrificio
a precio de sangre, preciosa sangre, que hoy caminamos y nos adoptó como existe, acéptate nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, por ese amor. Sana todas las heridas. Que Dios les bendiga. Ya saben, un tiempo con Dios nos levanta cosas maravillosas. Que Dios les bendiga.